Gracias, hermano. San Lucas capítulo 15, versículo 8. ¿Lo tenemos? Vamos, hermanos, a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Por tanto, vamos a retomar nuestra secuencia y vamos a hablar acerca de este episodio que es muy conocido entre el pueblo cristiano. En la versión 1960 le llama a este capítulo parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa la palabra pródigo? Si usted varias veces le han dicho a la gente, o tal vez le han leído a los hijos, la parábola del hijo pródigo, ¿cuántos alguna vez evangelizando o compartiendo el evangelio han nombrado esa palabra, pródigo? La palabra pródigo. ¿No han usado esta parábola para evangelizar? Bueno, por ahí sí, varias dicen que amén. Bueno, pues hermano, la palabra pródigo, presten atención a esto, hermanos. La palabra pródigo significa botaratas, un botaratas, un desperdiciado.
Una persona que despilfarra, es un despilfarrador, eso es la palabra pródigo. Entonces vamos a ver la vida del despilfarrador. A veces nosotros como cristianos somos pródigos también, porque cuando tomamos la parábola le damos el enfoque de juzgar a otro, pero la palabra no está juzgando al malo, sino que está juzgando al que se pretendía ser bueno. Hoy vamos, hermano, a mirar en la cultura hebrea lo que significa la parábola del hijo pródigo, y tal vez usted va a quedar aterrado porque usted va a pensar que el malo era el que se fue, pero no, el malo fue el que se quedó en casa. Así funciona la Biblia, hermano. El Señor rompe todos los paradigmas tradicionales y culturales que había en su época. Y eso, hermano, y eso precisamente era lo que más le dolía a los señores fariseos y saduceos, que el Señor no se guiaba por lo que todos hacían, sino que Él venía y le daba un sentido diferente a las cosas que practicaba la cultura hebrea. ¿Hasta aquí soy claro, hermanos? Quiero que nos quede muy claro el concepto de la palabra pródigo, porque resulta que dentro de la iglesia tenemos muchos pródigos, botaratas. Acuérdense que la palabra pródigo quiere decir un despilfarrador, un derrochador, un botaratas. Alguien que despilfarra los recursos, sean humanos, sean físicos, sean emocionales, sean económicos. Un derrochador, alguien que no aprende a hacer un ahorro, alguien que gasta más de lo que le entra. ¿Creen ustedes que conociendo ya el concepto de pródigo vamos a tener pródigos aquí dentro de la congregación? Sí, nosotros podemos caer en ese lazo de ser pródigos también. Una de las maneras que a veces uno no se da cuenta cuando cae en el error de ser un pródigo dentro de la iglesia, uno de los errores sencillos y cautelosos es cuando nosotros no medimos los despilfarros dentro de la casa. Tal vez usted se ha encontrado con los casos donde en la casa de cristianos se bota carne buena, se bota pollo, se botan frutas, se botan verduras. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el capítulo 6 de San Juan el Señor hace un milagro de multiplicación tremendísimo? De 5 panes y 2 pececillos, dice la Escritura que de esos 2 elementos el Señor multiplica y saca comida para 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de una multitud tal vez de algunos 9 o 10,000 personas. Pero el encargo del Señor riguroso con ese milagro es que el Señor les dice: tomen estas cestas y vayan y anden todo el sector, todo el lugar donde la gente comió, recojan todos los pedazos que sobran. ¿Para qué? Para que no se desperdicie nada, dice la Biblia, para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. El Señor no quiere que existan dentro de sus hijos pródigos, despilfarradores, botaratas. El Señor dijo para que no se pierda nada. El Señor es enemigo de los desperdicios, amado hermano. Bueno, me preocupa ese silencio. Sí. El Señor es enemigo de los desperdicios. Él le dijo a los discípulos: recojan todo lo que sobró para que no se pierda nada. El Señor no le gusta que nosotros dejemos perder, dañar cosas, mantengamos comprando y botando. Amados hermanos, conociendo nuevamente el concepto de la palabra pródigo, yo he compartido esta enseñanza en 3 niveles. Le he compartido nivel 1, la arrogancia del hijo menor. Nivel 2, la dureza del hijo mayor. Y número 3, la dulzura del padre. Tal vez no lo podemos aprender para que llevemos la claridad de la parábola. Nivel número 1, ¿cuál es? La arrogancia del hijo menor. Nivel número 2, la dureza del hijo mayor. Y número 3, la dulzura del padre.
Todas las parábolas del Señor se desarrollan en un entorno de algún estímulo, de alguna charla, de algún evento, hermano. Ellas no surgieron de la mente del Señor, sino que dado al caso que estaban sufriendo en ese momento, el Señor les ilustró la parábola para hablarles sobre lo que estaba pasando en ese día. ¿De dónde sale la parábola del hijo pródigo? Sale del capítulo 15, versículo 1. De ahí sale. Mire, dice la Biblia que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Y si hay algo que a Dios le agrada es que la gente le oiga. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tiene un poder tan tremendo el sentido del oído, hermano, que Dios no dijo la fe viene por leer. No dijo que la fe viene por ver, ni la fe viene por tocar, pero sí dice que viene por el sentido del oído. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, todas estas bendiciones que yo te prescribo hoy te perseguirán y te alcanzarán, dice Deuteronomios capítulo 28. Pero dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Amén. Hermano, el oído y la mente tienen una función tan tremenda que tiene un enfoque y un desenfoque. El oído tiene enfoque y desenfoque. Usted puede estar hablando con otro, puede estar viendo el celular, puede estar haciendo muchas cosas y escuchando ruido, pero si usted quiere enfocarse en lo que está hablando alguien allá al fondo con otra persona, usted lo enfoca y escucha allá. Él se enfoca y se desenfoca. El oído tiene un poder tan tremendo que ahí es donde existe el nervio del equilibrio. No está en ninguna otra parte del cuerpo, está dentro del oído. Hablándolo clínicamente, el equilibrio del ser humano está en el oído. Y si vamos a hablar espiritualmente, el oído cumple una función tremenda para el equilibrio del cristiano, el equilibrio emocional, el equilibrio espiritual. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Cristo vive para siempre. Entonces, el entorno donde el Señor desarrolla su parábola es cuando se acercaban a él los publicanos y los pecadores para oírlo. Ellos venían con una buena motivación, era a oír al Señor. Pero venía el otro grupo, era el club 1 y club 2, grupo 1 y grupo 2. Dice que ellos se acercaban para oírle, pero oiga, el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas venían también, pero ¿para qué? Para murmurar, dice la Biblia. Mientras unos llegaban para oír, otros llegaban para murmurar. ¿Por qué murmuraban? Porque dice la Biblia que el Señor no solamente se ponía a hablar con ellos, sino que se sentaba a la mesa a comer con ellos. La mesa para los judíos, para la cultura hebrea, la mesa más que un lugar de compartir alimentos, es el lugar también de compartir ideales. O sea, si usted come en mi mesa es porque usted comparte con lo que yo pienso. Si usted come conmigo en la mesa es porque usted me lleva la idea. Si usted viene y está en mi mesa es porque es de la misma corriente política. Si usted está en mi mesa es porque usted apoya lo que yo hago. De esa manera lo conciben los judíos. Sentarse a la mesa, más que compartir un alimento, es compartir una idea, es llevar la idea del otro. Entonces, cuando el Señor se sentaba a la mesa con ellos, dice la Escritura que los fariseos y los escribas, que eran el grupo 2, empezaban a usar esto, hermano. El dedo peligroso, el señalamiento. Empezaban a señalar y a señalar, mire, es que ese. Dice que venían al Señor, pero solamente para murmurar, solamente para juzgar.
Y uno va a encontrar en las iglesias esos dos públicos, pues vamos a hablar de esos dos públicos, del que se acerca con la sed de oír y el que se acerca con la sed de juzgar. De juzgar. ¿Qué hace esa mujer ahí? ¿Qué hace ese hombre ahí? ¿Por qué ese predicó? ¿Por qué esa dirigió? ¿Por qué ese cantó? ¿Por qué ese tocó? ¿Por qué ese está de ujier? Y no sé en esta noche cuál haya sido la motivación de usted venir al maestro. Si su motivación fue para oírle, que espero que esa sea realmente su motivación, o si su motivación fue solamente venir para ver cómo anda la iglesia y cómo andan los hermanos y cómo anda el pastor. Hermano, entonces ese era el ambiente que se estaba viviendo en ese momento. Publicanos y pecadores, escribas y fariseos. Parece que fuera, hermano, como un ring de pelea, ¿cierto? Que uno pudiera decir, a esta esquina están los pecadores y los publicanos, y en la otra esquina están fariseos, ¿y quiénes más? Y los escribas. Los publicanos y pecadores. Estamos hablando, hace algún día cuando comencé esta enseñanza hablamos acerca de la oveja perdida, y hablábamos que una cosa eran los publicanos y otra cosa eran los pecadores. Los publicanos eran malos, opresores, arrogantes, eran vanidosos. Los publicanos eran deshonestos, traidores de su patria, traidores de la fe. Pero oiga, hermano, si dice que habían otros que eran pecadores, si no eran considerados pecadores los publicanos, si eran borrachos, si eran mujeriegos, si eran ladrones, estafadores, traidores, y sin embargo así la Biblia no los considera como pecadores, hay otros que sí dice claramente pecadores. Vamos a contextualizar, amado hermano, vamos a contextualizarlo en nuestro tiempo. ¿Quiénes serían los pecadores en nuestro tiempo? Tal vez usted diga, pues todo el que no viene al evangelio, todo el que no es evangélico, todo el que no es cristiano. Pero mire que la Biblia pone una franja de separación entre las dos personas. ¿Quiénes serían en este caso entonces? Si vamos a hablar de nuestro tiempo, de nuestro contexto, ¿quiénes serían los pecadores? Tal vez el jíbaro que expende drogas en un barrio, en una ciudad, ¿cierto? Que no ama al prójimo, que no ama a ninguno, que antes llega y reparte gratis para que todo el mundo se contagie de esa locura y sigan allí comprándole. Tal vez podríamos decir que ese sería en nuestro tiempo un pecador, alguien que va más allá de simplemente no ir a una iglesia cristiana. Podríamos decir tal vez personas transgénero, podríamos decir, no sé, sicarios. Entonces de esa manera estaba el escenario. Jesús estaba en medio entre los pecadores, publicanos, y al otro lado estaban los fariseos y los escribas. Los que estaban a este lado, que eran publicanos y pecadores, sencillamente venían a oírlo porque cuando ellos escuchaban a Jesús, escuchaban una voz diferente a la de todos los demás judíos. Todos los demás judíos le gritaban, le decían traidor, sucio, malo. Todos los demás judíos lo señalaban, de manera que en las ciudades los publicanos tenían colonias solas para ellos, aparte, vivían relegados. Si ellos se pasaban donde estaban los judíos radicales los mataban. Y todo el tiempo ellos escuchaban críticas, insultos. Pero cuando vienen a Jesucristo, sabe, hermano, que Jesús también era judío. Jesús fue practicante de la fe judía. Jesús dijo, mientras yo esté en esta tierra, ni una tilde ni una jota va a pasar, ni la voy a omitir de la ley de Moisés. Jesús fue circuncidado, dice San Lucas 2:21. Jesús tenía la marca de la circuncisión. Era judío.
¿Sí sabían, hermano, que Jesús era judío? Bueno, Jesús era judío. Pero cuando ellos venían a Jesús, encontraban a un modelo de judío totalmente precioso. Encontraban a un judío que no los señalaba, no los criticaba, no los murmuraba, no los lanzaba al infierno, no les decía impíos, no les decía maleados. Cuando ellos venían a Jesús, encontraban ese modelo perfecto de varón que Dios quería que estuviese en la tierra. ¿Cuánto lo adoramos? Por esa razón a ellos les gustaba venir a Jesús, porque no había un señalamiento. Les enseñaba el amor de Dios sin lanzarlos a la condenación. Encontraban en Jesucristo las palabras que el corazón de ellos necesitaba. Oigan, mis amados hermanos, ninguna persona en el mundo está dispuesta a negociar el amor. El amor no se negocia por ningún precio. El amor compra, el amor cautiva. El amor ayuda a salir a las demás personas de las lagunas espirituales, de las lagunas mentales. Y ellos se encontraban en Jesucristo, encontraban la dulzura y sabían que Jesús era diferente a todos, diferente a los fariseos y diferente a los escribas. Porque los escribas y los fariseos eran los que, entre comillas, estaban en medio del pueblo para llevar al pueblo al verdadero Dios. Entonces ya luego vamos a ir interpretando esta parábola, ya la vamos a ir interpretando, porque el Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Sencillamente cambió el nombre de las personas. ¿Quién era el hijo pródigo? ¿Quién era el hermano mayor? ¿Y quién era el padre? Ahora lo vamos a ver. En esta enseñanza vamos a ver quién era cada personaje. Estando allí, él habla de un hijo. Dice también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Por qué 2? Porque ya estamos hablando que el ambiente se desarrolló entre dos grupos. Un padre tenía 2 hijos. Adivinen quién eran esos 2 hijos. Fariseos y pecadores. ¿Quién eran esos 2 hijos? Fariseos y pecadores. Un padre tenía 2 hijos. Ellos lo iban entendiendo fácil, hermano. Ellos lo iban captando. ¿Quién eran esos 2 hijos? Quiero que lo aprenda, hermano. Fariseos y pecadores. ¿Cierto? Fariseos y pecadores. Dijo, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y el padre qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el padre? Oiga esto, les repartió, plural. Porque a veces yo he escuchado personas que dicen, y el papá llegó y se lo entregó, le dio la herencia, pero resulta que no le dio la herencia a él solo. Les repartió, les dio a ambos. A ambos le dio la herencia ese mismo día. ¿Para qué? Para que el mayor no viniese a enojarse y a decir, ¿qué papá tan injusto tengo? Bíblicamente, ya vamos a tener, hermano, les tengo en promesa darle una enseñanza acerca de las herencias según la Biblia, pero bíblicamente los hijos debían esperar la muerte de los padres para recibir la herencia, bíblicamente. Cuando Dios nos permita dar esa enseñanza, hermano, de pronto, porque la queremos dar todo a la luz de la palabra, de acuerdo a los códigos, de acuerdo a la Constitución colombiana, que habla acerca de las herencias. Pero bíblicamente, la herencia se dividía de la siguiente manera: era 3 partes para el hijo mayor y la otra parte era para el resto de hijos. El hijo mayor, según la Biblia, era considerada la primicia de la fuerza del papá. No solamente era considerado como la primicia de la fuerza del papá, sino que el hijo mayor también era considerado un sacerdote dentro de la familia.
Cuando el papá moría, el hijo mayor tenía que asumir toda la carga de esa familia. No solamente de proveerles el pan, sino que también debía ser un estilo de sacerdote que practicara los cultos familiares, que llevara a sus hermanos a la adoración y al servicio a Dios. Ese hijo mayor que ahora asumía el cargo de jefe de la casa tenía la potestad también de darle juguete, digámoslo así como hablamos logareñamente, de darle correa, de darle chancleta. Él asumía totalmente todos los roles del papá, lo asumía. Entonces, cuando un padre moría, en la cultura hebrea en los tiempos de Cristo, cuando un padre moría, lo primero que se tenía que hacer era que el hijo mayor se iba a trasladar de esquina en la mesa y ahora iba a seguir sentándose en la esquina donde el papá se hacía. Se adueñaba, se entronaba, porque el puesto de la mesa, no solamente en la cultura hebrea, en muchas partes, y tal vez un 95% de las familias del mundo entero, conservamos eso, hermano, no por cultura, sino que muchas veces lo conservamos, lo traemos ya como un chip natural en nosotros, que cada uno tiene un puesto en la mesa. Por eso yo le he dicho a ustedes en ocasiones, hermano, que cuando uno va a comer, va a almorzar o una invitación, usted nunca se siente donde se le dé la gana, sino que usted pregunte, ¿dónde me puedo hacer? Porque resulta que usted se va a sentar a veces en el puesto del patrón y entonces a los demás, a los hijos, el patrón de pronto no le va a decir nada porque usted es el invitado y usted es una bendición que usted llegue a esa casa, pero los hijos van a sentir molestia. ¿Y este quién es que vino y se sentó en el puesto de papá? ¿Este quién es? Cuando mi hijo estaba pequeño, mi hijo defendía capa y espada mi puesto. Y llegaban muchos hermanos allá a la casa y siempre mi hijo, hermano, no, ese es el puesto de mi papá. Entonces por eso es bueno que usted llegue y pregunte, ¿dónde me puedo hacer, hermano? De todos estos, ¿cuál será? Porque entonces ya lo van a ubicar. Y es muy diferente que a usted le digan, vea, esta esquina, siéntese acá en esta esquina, o siéntese acá, hermano, siéntese acá. Así sea el puesto del patrón, pero si a usted en la casa le dicen, siéntese ahí, ya usted tiene ya un permiso autorizado. Entonces los primogénitos en la Biblia tenían la responsabilidad de ser sacerdotes dentro de la familia. Repito que en cuanto a los bienes, eran acreedores de la mitad de todo y de ahí para abajo se le partía a todos los demás. Tenía una muy buena parte, tenía una bendición. A su nombre. Y entonces ahí es donde viene el primer nivel, hermano, que es la arrogancia del muchacho. La arrogancia del hijo menor. Cuando el hijo menor le dice, papá, yo quiero ir a darme un paseo y ya estoy aburrido de las leyes de la casa, estoy aburrido ya de que me manden, de que me gobiernen, de que me digan esto se puede, esto no quiero reglas. ¿Me hace el favor y me da el cheque de lo que me corresponde a mí? Para ellos, que un hijo le pidiera la herencia era una ofensa, era una afrenta. Porque cuando un hijo le pedía al papá el adelanto de la herencia, está queriendo decir, papá, muérase, papá. Papá, muérase. Eso le quería decir, papá, no me importa usted, me importa más el pedazo de casa que usted tenga para mí. Papá, me importa más la cuenta bancaria que usted. Me importa más las vacas que están allá en el potrero que usted. Me importa más el local de negocio. Me importa más la casa, me importa más el carro, me importa más la moto. Ese era el mensaje que indirectamente transmitía un hijo cuando le pedía por adelantado el testamento al papá. Ese era el mensaje. Me importa más los bienes que usted. Me importa más lo que estoy disfrutando económicamente con usted que es el que me está proveyendo eso. ¿Cómo tenía el muchacho al papá?
como dice uno por ahí, lo tenía como la vaca lechera. Como la vaca lechera es la vaca que me provee la leche y de eso yo vivo. Así lo tenía el hijo al papá. Papá, no me interesa usted. Voy a hacer mi vida. Le voy a demostrar que yo también puedo salir adelante sin usted. Entonces, había una arrogancia en él. Y sencillamente uno se da cuenta, hermanos, que hay mucha gente que está disfrutando de las bendiciones de Dios y disfrutando y disfrutando y disfrutando, pero no están enamorados del Dios que le está dando esas bendiciones. Están enamorados de las bendiciones y están pegados ahí, hermano, de ese cordón umbilical y están bebiendo y bebiendo de las bendiciones de Dios, pero no están enamorados del Dios que le está proveyendo, sino de las bendiciones que le han llegado. Las personas que llegan a los caminos de Dios y han desarrollado su vida cristiana bajo el parámetro de que me amo lo que Dios me da y me sostengo, porque es que si me salgo del evangelio Dios me puede quitar esto. Porque a veces la motivación de estar en una iglesia es porque yo llegué sin nada, llegué en una cicla vieja, llegué a pie, llegué con mis pantalones rotos y a través de los años Dios me levantó y me prosperó. Y el grave error es que a veces decimos, y si no vuelvo me da miedo que Dios me quite todo y vuelva a quedar ahí como era antes o quizás peor. Entonces no estamos, hermano, pegados de la fuente, sino que estamos pegados, hermano, de los reductos que van quedando de esa fuente. Estamos pegados solamente de lo que esa fuente nos está dando. Y yo creo que es mejor uno estar prendido de la fuente, porque la fuente de Dios es inagotable. Y de ahí es donde la Escritura nos dice, hermanos, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando el joven en su insolencia, en su arrogancia, le dice, papá, yo quiero que usted me dé todo porque yo creo que me lo merezco. Creo que me lo merezco. Lo quiero ahora, lo quiero ya, porque es que yo me lo merezco. Y lo quiero ya. ¿Cuántas veces pedimos a Dios algo y le ponemos un plazo determinante? Señor, démelo, pero Señor, es que lo necesito ya, dentro de 10 años, ¿para qué? Otros se atreven a decirle, Señor, si me va a bendecir, bendígame joven, porque cuando ya esté viejo ya me va a hacer daño la comida, ya me va a hacer daño los climas. Señor, yo lo quiero ya. Así somos nosotros, impacientes. Impacientes. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios no me bendice ya? Otro, como escuchaba de alguien que oraba y le decía, en el nombre de Jesús, Ángel Miguel, ven ya y me traes tal cosa. Arcángel fulano, tráeme tal otra. Arcángel, y comenzaba a mandar a los ángeles para que los ángeles se apuraran. Este muchacho procedió, hermano, con una arrogancia. Le quiso decir, papá, para mí vale más muerto que vivo, porque lo que me interesa realmente de usted es la herencia que tiene. Eso era. Luego dice la Biblia que este muchacho se fue para una provincia apartada y allí empezó a despilfarrarlo todo, pero no lo despilfarró de cualquier manera. El hijo mayor luego habla y dice una palabra, tu hijo malgastó todo ¿con quiénes? Con rameras. Y la prostitución está asociada a una cantidad de pecados más. La prostitución está asociada al alcoholismo, a la borrachera, porque los antros de prostitución están en medio de un ambiente de borracheras, de drogas, de narcotráfico, de enfermedades sexuales, enfermedades de transmisión sexual, de mentiras, de infidelidades. Entonces, cuando él le dice que este hermano malgastó todo con rameras, está encerrando un cúmulo de cosas horribles que habían escuchado, noticias que habían llegado,
a ellos. Él no se inventó eso. Habían llegado noticias. Oiga, vimos a su hermano por allá en tal provincia. Vimos a su hermano por allá en una playa nudista. Vimos a su hermano bailando en una mesa en un cabaret desnudo. Vimos a su hermano haciendo show, haciendo esto, haciendo aquello. Las noticias habían llegado ya a la familia. Entonces, eso da a entender, hermano, que cuando amamos más las cosas materiales, cuando vivimos solo por las cosas materiales, tarde o temprano esas cosas materiales se van a acabar. Las podemos disfrutar, las podremos amasar por un momento, pero esas cosas van a traernos consecuencias. Luego dice la Escritura que aquel muchacho arrogante se va para una provincia lejos, y esa era una provincia que no temía a Dios. Era una provincia que no temía a Dios, porque habían prostitutas, y en el tiempo del Antiguo Testamento las prostitutas eran sacadas fuera, eran apedreadas. El pueblo judío no tenía convergencia con la prostitución, se arrojaban fuera. Pero en esa provincia había abundancia de todas las borracheras, de toda la prostitución, de toda la maldad. Y aparte de eso, dice la Biblia que habían habitantes que criaban cerdos. Y la crianza de cerdos para los judíos era abominación. Dice que el hijo se fue para una provincia. No dice se fue para otro país, porque para los otros países era normal. Los otros países no tenían una ley espiritual, ni moral, ni ética. Pero dice se fue para una provincia. En el tiempo de Cristo habían 6 provincias. Habían 6 provincias. Y 2 de esas provincias eran las provincias que quedaban al otro lado del Jordán, donde estaba Gadara, donde estaba Decápolis, que eran provincias apartadas de Dios. Estaban tan apartadas de Dios que Jesucristo pasó al otro lado del mar de Galilea, y la Biblia dice que se salió al encuentro de los sepulcros un hombre desnudo, endemoniado totalmente, con una fuerza descomunal que rompía las cadenas con que la gente lo amarraba, que corría por las montañas dando gritos y asustando a los niños y a las señoras. Y entonces pudo haberse ido para alguna de esas 2 provincias donde el temor a Dios se había acabado, y habían colonias griegas y colonias romanas, colonias palestinas, donde se presentaba todo tipo de desorden. Luego miramos, hermano, que cuando él se vio envuelto en su maldad, porque quiero decirle que la Biblia dice tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano, tarde o temprano. Algunos dicen, pero mire, yo he pecado toda la vida y aquí estoy, vea, y bailan y dan la vuelta. Y dan la vuelta, mire, estoy sanito, estoy bueno, vea, nada me ha pasado. Y nunca voy al culto, y nunca voy a la iglesia, y nunca diezmo, y nunca oro, y nunca, pero mire, aquí estoy sanito. Pero la Biblia dice tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano esa maldad va almacenando puntos, hasta que la Biblia dice que llega a la presencia de Dios, llega al colmo. Y así le pasó a este muchacho. Cuando las bendiciones se acabaron, se acordó de la fuente de donde provenía la bendición. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, tremenda experiencia. No se despegue nunca de la fuente, amado hermano, porque ese producto que bota la fuente es perecedero. Es perecedero. No se desprenda, hermano, no se desprenda de ahí. Lo que sale de la fuente es perecedero, pero la fuente es eterna. Cristo es eterno. Entonces, cuando a él se le acabó el producto de la fuente, se le acabó la comida, la bebida, el buen vestido, los zapatos.
Entonces la Biblia dice que le tocó irse a refugiar a la hacienda de un hombre que cultivaba cerdos. Y dice que allá tenía tanta hambre que nadie quería darle, nadie quería compartir. Y cuando dice ninguno quería compartir, es porque ni los mismos cerdos de la cochera le querían dar. Tal vez él se iba a agachar a comer y los cerdos le cerraban rápidamente el espacio. Tal vez los cerdos le mandaban mordisco a la cara. Y no lo dejaban, nadie quería darle, ni los cerdos, hermano. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, mi amado hermano. Téngale temor a Dios. Tenga temor a Dios, hermano. Porque unas vacaciones por el mundo resulta bastante costoso. Resulta bastante vergonzoso. Nadie quería darle y él sabía que estaba ahí por la desobediencia de él. Porque luego la Biblia dice que volviendo en sí. Esto me hace acordar de la experiencia que tuvo Nabucodonosor cuando la razón de él había sido quitada. Y entonces era irracional. La mente tiene grandes procesos, hermano. La mente humana tiene grandes procesos a través de los estímulos. Y uno de los pilares fuertes de la mente humana se llama la razón. La razón. La mente de nosotros, la mente humana, ahí está la diferencia entre la mente animal y la mente humana. En que la mente animal es una mente irracional. Irracional. El animal actúa por sus instintos, pero no por su razón. Nuestra mente es racional. Nabucodonosor por eso se creía animal, porque la razón le había sido quitada. Dios le quitó la razón y dice que él empezó a verse como un animal. Él empezó a ver que la vellosidad del cuerpo no eran vellos, sino que eran plumas. Empezó a mirar que las uñas ya no eran uñas normales, sino que eran garras de águila. Hermano, ese hombre tenía que verse horrible. Aunque la Biblia no precisa si eso fue literal, porque pudo haber sido un trastorno mental donde él se veía como animal, porque hay trastornos mentales donde el ser humano llega a verse y a pensar que es un animal. Tal vez ustedes han llegado a escuchar o a ver el video del testimonio del loco de la celda número 8, donde lo mantenían en un cuarto pequeñito y en unos barrotes gruesos, porque un día mientras querían practicarle un procedimiento, este hombre estaba tan endemoniado, rompió las cintas que tenía de seguridad, y dice que rápidamente dio un salto de la camilla y metió los dedos en el ojo derecho de la enfermera, lo arrancó y lo explotó contra el piso. ¿Por qué? Porque dice que él se miraba todo su cuerpo, se miraba como un tigre. Y la mente de él era, soy un tigre. Dice que él alcanza a tener algunas imágenes en la mente de esa enfermera que se enrollaba como una serpiente en el piso del dolor y gritando. Nabucodonosor pudo haber tenido eso, un trastorno mental que le hacía ver su imagen, y su mente ya no era racional de hombre, sino que ahora tenía una mente irracional como la mente del animal. Y al cabo de 7 años, dice la palabra de Dios, que Nabucodonosor levantó su mirada al cielo. Yo pienso que tal vez iba a comerse algún cogollo, una rama, cuando observó la nitidez del firmamento. Levantando su mirada al cielo, dice la Biblia que la razón le volvió otra vez, la razón le fue de vuelta. Qué bueno cuando Dios le devuelve la razón a uno, ¿cierto, hermano? ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Volviendo en sí, Nabucodonosor volvió en sí y reconoció a Dios y dijo: no hay otro Dios fuera del Dios de Daniel.
un Dios sempiterno, un Dios que corona, que quita y pone reyes. La arrogancia del hijo menor fue totalmente consumida y ahora le volvió la razón en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Vuelve a acordarse ahora sí de la fuente. Vuelve a acordarse de la fuente. ¿Cuántos jornaleros en casa de quién? De mi papá. No era el efecto de los jornaleros, no era el efecto de los cocineros de la casa, el efecto era la fuente, mi papá, la casa de mi papá. Mire que ya él no dice cuántos jornaleros en mi casa. Automáticamente sabía que él la había embarrado, como decimos nosotros. La embarré, ya no es mi casa porque yo pedí ya todo lo que era mío allá, la embarré. Y ahora es la casa de mi papá, no es mi casa. ¿Cierto? Porque uno dice: me voy para mi casa. Me voy para mi casa, y uno relaciona la casa de la crianza con mi casa. ¿Cierto? Y a veces uno se casa y se le sale esa palabra: me voy para mi casa, y luego el otro le dice: ¿cuál casa? Si la casa es esta. Ahora su casita, mi amor, es esta, es su casa. La otra es la de mi suegro. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi papá? Ya no era mi casa, ya no era la casa de él, porque sabía que había cometido una gran infracción. Había deseado la muerte de ese papá, le había demostrado que le importaban más los bienes del papá. ¿Sabe, hermano, que en el griego, el escrito del original griego en San Lucas, es que cuando la Biblia dice que él le repartió los bienes, en el griego me llama mucho la atención porque no dice le repartió los bienes, sino le repartió la vida. Le repartió la vida. Qué tremendo. En el griego dice que él le compartió el bios. Bios es vida material, vida humana, vida de la tierra. Los bienes es parte de la vida de una persona. Es el ahorro de la vida, es el trabajo de la vida. Cuando el anciano le comparte, le da lo que él quiere, se le está llevando una parte de la vida del abuelo, del anciano. No sé si me hago entender aquí, hermano. No solamente se llevó la plata, sino que se llevó sentimientos, se llevó sensibilidad. Se rasgó el instinto paternal, pero ¿cómo así que mi hijo salirme con eso? ¿Cómo así que mi hijo quiere verme muerto con tal de llevarse las cosas materiales? Le repartió el bios, le repartió la vida. No dice que le repartió la finca, la casa, sino que el original griego dice le repartió el bios. O sea, hermano, rasgó el corazón del anciano. Tremendo, ¿cierto? Pero vamos, hermano, vamos con el segundo nivel. Ese es el primer nivel, la arrogancia del hijo menor. El segundo nivel es la dureza ¿de quién? Del hijo mayor. La dureza. Porque oiga, hermanos, San Lucas, no sé si usted puede encontrar, tal vez usted ya lo haya encontrado porque usted, hermano, tiene la mente de Cristo. Y tal vez usted se haya dado cuenta que San Lucas 15, todo el capítulo, tiene un denominador común, que es que las cosas se pierden, pero que luego se encuentran. ¿Cierto? Lea los títulos del capítulo 15, los títulos. Léalo en voz fuerte. Tiene 3 títulos. ¿Cuál es el primero? Eso, sí, señor. Sí. Eso, hermanos, dese un aplauso, hermano, usted mismo. Eso. Qué bueno. Mire, ese capítulo, hermanos, ese capítulo tiene un denominador común que son 3 cosas perdidas y 3 cosas encontradas. Pero, hermano, 2 de esas cosas tienen que poner diligencia para buscarlas. La oveja perdida,
La oveja no volvió sola. El pastor le tocó ir a buscarla. La moneda perdida, menos iba a volver la moneda a la cartera, menos, ¿cierto? Porque es un objeto. Menos, si no volvió la oveja que tenía todavía al menos un instinto, ahora que será una moneda que no piensa ni siente. Pero hermanos, el hijo pródigo, nadie lo va a buscar. Ninguno lo va a buscar. El proceso cambia. ¿Por qué? Porque él es mismo el que tiene que volver. Pero ahí es donde va, hermano, la dureza del hijo mayor. Ahí es donde aparece la dureza. ¿Quién tenía que ir a buscar a ese hijo en esa provincia lejana? No, el padre no. El hijo mayor. El hijo mayor era el que tenía que haber ido. Si él había escuchado que él estaba perdido, si él había escuchado que estaba entre rameras y entre alcohólicos y entre borrachos y entre hechiceros, y si él luego escuchó que estaba durmiendo debajo de los puentes, sin zapatos, pantalones rotos, pidiendo monedas, tragando la baza de los cerdos, si él había escuchado todo eso, ¿por qué no tomó la determinación de irlo a buscar? ¿Por qué no tomó la decisión? Papá, me voy a buscar a mi hermano que está mal. Voy a buscar a mi hermano porque mi hermano está en una condición horrible. Me han contado que lo ven para arriba y para abajo, por la quinta, por la séptima. Bueno, no, pues no en ese contexto, pero estamos hablando más o menos como para que entendamos, ¿cierto? Hermano, él debió haber hecho algo. Porque, hermanos, cuando se habla de la psicología de la familia, viene un estándar que tiene una variación muy poca, tal vez en un 95%, ese estándar de crianza de familia se viene rotando, y es que el hijo mayor tiene cierta ínfula paternal sobre los hermanos. Él es más serio, él es más responsable, él intuye el peligro más fácilmente que los demás, él ayuda a criar a los demás. Él quiere que el siguiente tenga también un poco de compostura, pero ya el segundo ya es más diferente, ya es más relajado, es más descansado. Viene el tercero, y el tercero normalmente le gustan las cosas fáciles y le gusta aprovecharse del mayor. Y luego se repite por muchos hijos que sea, viene esa escala del mayor, del segundo y el tercero, y luego si son varios, luego el cuarto viene a tomar un poquito del carácter del primero, y así sucesivamente en la escala de crianza de la psicología familiar. Mira, hermano, las personas que están aquí, que son hijos mayores, tal vez están captando y acordándose cómo les tocó cuidar a los hermanitos menores. Y los que somos menores nos acordamos cómo nos sentábamos a golpear la mesa, comía, y absorbíamos a los mayores. ¿Sí? Yo soy el sexto entre 7. Soy sexto entre 7 y no me da pena decir que yo me sentaba con 2 cucharas y taca, a darle un mesón grande ahí. Y se irritaban mis hermanas. Y salían, y negro cállese. Yo no hacía sino pedir. ¿Qué tenía que haber hecho el hijo mayor con su hermanito que estaba perdido? ¿Irlo a qué? A buscarlo, a traerlo, a reconvenirlo. ¿Por qué no lo hizo, hermanos? ¿Por qué no lo hizo? Por la dureza, pero había algo que alimentaba la dureza. ¿Qué era? El egoísmo. ¿Qué más? La envidia. La avaricia, porque ya el papá les había repartido a los 2, y él dijo, si yo voy y lo busco y lo traigo a la casa, posiblemente papá tenga que decirle, hijo, devuélvale un poquito a su hermano. Dele parte ahí en los potreros para que meta una vaquita, pobrecito. Estaba, hermano, cuidando lo que ya sabía que estaba asegurado como parte de él, como herencia de él. Si yo llevo al zángano mi papá lo perdona y mi papá va a querer que yo le comparta.
Es la dureza, hermano, del hijo mayor. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, si quiere vamos ahí un momento, pero no vaya a perder San Lucas. Capítulo 8, versículo 29, dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi hermano, en la dispensación de la gracia, Jesús ya no es el Hijo unigénito de Dios, ahora es el Hijo primogénito de Dios. Cuando Él viene al mundo, Él estaba totalmente en su rol de Hijo unigénito, único, universalmente único. Pero cuando Él entrega su vida, comparte la herencia con la iglesia. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, descifra el enigma espiritual. Y Pablo viene a decir que ahora Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, porque Juan capítulo 1, versículo 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen y a los que le recibieron le dio potestad Dios de ser hechos hijos de Dios. Ahora Jesús es nuestro hermano mayor.